Muy buenos días para todos, mi nombre es Germán Marroquín, bienvenidos a Píldoras Apologéticas. Para mí es un placer estar con ustedes toda la mañana, todas las mañanas para compartir siempre esos pequeños trozos de la Escritura, de la vivencia y de lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros y sobre todo aprender de nuestra fe, la fe católica. Habíamos dicho que habíamos hablado de los hermanos de Jesús. Alguna ocasión alguien me citó la Biblia y dice, mire, Jesús tenía hermanos, porque entonces si no, no lo hubiera dicho. Y es precisamente ese pasaje donde Jesús está reunido y alguien se acerca y le dice, Maestro, tu madre y tus hermanos te buscan. Y él se quedó mirando y dice, pero ¿cuál es mi madre? ¿Y cuáles mis hermanos? Dice, eso parece un desprecio, pero en realidad no lo es. Dice, ¿cuál es mi madre y cuáles son mis hermanos? Sino todos los que hacen la voluntad de mi Padre. No está desconociendo a María como su mamá, porque si algo sabemos de María Santísima es que es la discípula, la mujer que obedece en perfección. Pues fue la mujer que dijo, Señor, hágase en mí según tu palabra. Imagínese usted lo que dice ella. Y después dice, Señor, aquí está la esclava del Señor. Entonces, María en perfección obedeció la palabra de Dios porque llevó a cabo el plan de salvación y concibió a Jesús, lo crió. Alguien me decía en alguna ocasión, y permítame hacer un paréntesis acá, y me decían, pero ¿por qué dicen ustedes que María es santa? Y yo me quedé pensando en un pasaje de la Biblia. Una señora se quedó viendo a Jesús hablar y se quedó tan impresionada de lo que Jesús decía que pegó el grito y le dijo, bendito sean los pechos que mamaste. Y uno se queda pensando en eso y de verdad que fueron benditos, de verdad que fueron benditos. Y piensen lo siguiente, si la tierra que pisó Jesús hoy en día es señalada como tierra santa, ¿cuánto más no ha de ser santa la mujer que lo tuvo en el vientre 9 meses, la mujer que lo crió, la mujer que lo ayudó a caminar, la mujer que estuvo con él durante todo el proceso de crecimiento y desarrollo de Jesús? ¿Cuánto más no ha de ser santa? Qué bueno que uno se preguntara ese tipo de cosas antes de hacer algún tipo de señalamiento. La mujer que lo enseñó a caminar, la mujer que lo levantó muchas veces cuando se cayó, la mujer que lo buscó cuando se perdió. Díganme, si teniendo todas estas argumentos no podemos decir que María es santa. Ahora, este señalamiento que supuestamente Jesús hace, ¿y cuál es mi madre y cuáles son mis hermanos sino los que hacen la voluntad de mi Padre? Yo le quiero decir algo. Jesús simplemente lo que está diciendo es, todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi madre y ese es mis hermanos. Eso es lo que está diciendo. Y lo que está señalando es que esa mujer que estaba allá afuera era su madre y que la gente, los que estaban con él, también eran sus hermanos porque hacían la voluntad de Dios. Ahora bien, se le dice hermanos, no solo a los de sangre, sino también a los del mismo pueblo. Recuerden cuando Moisés fue a liberar al pueblo de Israel que estaba en esclavitud en Egipto, Dios le dijo, ve a tus hermanos, Abraham y Lot. La Biblia dice que eran tío y sobrino, pero Abraham le decía a su sobrino, le decía hermano, dice la Escritura. Así que no podemos señalar, en ese tiempo, muchos años atrás, estamos hablando de más de miles de años atrás, la Biblia no tenía el parentesco que nosotros tenemos hoy en nuestro lenguaje, y eso es una de las cosas que hay que aclarar. En nuestro lenguaje existe en el parentesco primo, sobrino, hermano, pariente, existe eso, pero en el tiempo bíblico no existía eso. Era hermano el que era vecino cercano, era hermano el que pertenecía al mismo pueblo, era hermano el extranjero que llegaba y se acogía, pero no existía el parentesco. Y muchas veces cuando se habla de hermanos en la Biblia simplemente es para relacionar que son del mismo pueblo, o son de la misma ciudad, o son de la misma aldea, o son vecinos, o son conocidos, o son muy buenos amigos. Pero muchas veces señalamos este pasaje de la Biblia como si Jesús hubiera tenido más hermanos. No, no hubiera tenido más hermanos. Y si los hubiera tenido, muy probablemente la Biblia los nombraría, no los omitiría. Hubiera dicho, y María tuvo más hijos, pero en ninguna parte María tuvo más hijos. La Escritura dice que María tuvo un hijo, uno solo. Así como Sara tuvo un hijo, la Biblia dice tuvo un hijo. ¿Y dónde registra que Sara tuvo más hijos? No, no tuvo más hijos. La mujer de Manoa tuvo un hijo, Sansón, no registra más que haya tenido más hijos. ¿Acaso Dios sería mentiroso cuando le dijo a María que iba a tener un hijo? Solo un hijo. Y tuvo un hijo, Jesús, el Salvador del mundo.
Entendamos esto, comprendamos esto y difundamos sobre todo para que no nos engañen con falsas doctrinas que muchas veces lo que hacen es distorsionar la fe. Mi nombre es Germán Marroquín. Muy buen día para todos. Esto es Píldoras Apologéticas.